¿Quiénes somos los paisas? ¿Por qué nos hemos ganado la fama de negociantes, pujantes, hospitalarios, exagerados, aventureros y colonizadores? Existen muchos interrogantes acerca de nuestro ser, desde lo espiritual y a un nivel más profundo. Es importante saber cuál es la fuerza que mueve los hilos de nuestra existencia, pero a nivel humano es importante entender cuáles son los hilos que tejen nuestra propia identidad, y más en estas épocas. Para nadie es un secreto el problema social que tiene a Medellín y a Colombia en los últimos meses, que es el turismo sexual. Y ese flagelo me tocó de manera muy personal, porque me hizo reflexionar sobre quiénes somos los paisas, porque parece que estamos perdiendo el rumbo. ¿Qué hace que un colectivo humano, unido por una geografía, por unas costumbres y unos arraigos tan fuertes que vienen de nuestros ancestros, empiece a tener este tipo de problemas? Y es que no hay una frase tan cierta y tantas veces dicha como: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que no somos seres aislados, son muchos los factores que inciden en el desarrollo de nuestro ser integral. Y es que no somos seres aislados, son muchos los factores que inciden en el desarrollo de nuestro ser integral, entendiendo como ser integral todos los aspectos físicos, psíquicos, emocionales, espirituales, culturales y religiosos que le dan estructura a nuestra identidad individual, y cómo esa identidad individual se ve afectada por el entorno físico, geográfico e histórico para dar forma a la identidad colectiva de un pueblo. En este video hablaremos sobre la identidad paisa desde sus inicios, entendiéndonos como esa fuerza energética que une a esa sociedad alrededor de unas creencias, que dan vida e identidad propia dentro de la colectiva de su pensamiento. Esa idea paisa se puede traducir como alma colectiva, espíritu en común. Es el sentido de la idea, objetivos, deseos, pensamiento, pasión. ¿Cuáles son esas sinergias que constituyen y dan sentido a un grupo? Bienvenidos a Cami, Cuéntame Una. ¿Por qué cada que hablamos con un paisa se siente con un inmenso orgullo por su pujanza y su cultura? ¿Pero alguna vez no se han preguntado por qué? ¿Cuál es el conjunto de intangibles que nos hace tan orgullosos? Para entender cómo se fue articulando la cultura antioqueña, es importante tener conciencia de cómo se fue transformando su historia y cómo esta historia fue transformando la realidad del relato paisa. Hey, ¿qué más muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal, Cami Cuéntame Una. Y el día de hoy les voy a contar una historia bastante interesante, y es sobre los pueblos precolombinos que estuvieron aquí antes de la colonización de Colón, valga la redundancia. Y quiero empezar con unas historias bastante particulares, y es empezando desde el principio, desde donde es importante hacer un alto en el camino y preguntarse de verdad por qué somos así. Y pues vea, pille. Literalmente esta historia empieza cuando Colón parte de Palos de Moguer, que es cuando sale a sus primeros viajes tratando de recortar todo ese viaje que hacían a las Indias para hacerlo por el otro lado del mundo, con la gran fortuna o poca fortuna que empezaron a encontrarse con las Antillas, lo que es ahora todo Puerto Rico, República Dominicana, etc. Pues, y como todos saben, él de verdad no pensó que esto fuera un continente, pues él pensó que había llegado a donde él pensaba llegar, a las Indias. Entonces digamos que no fue hasta el cuarto viaje en que toca el Istmo de Panamá que se da cuenta que de verdad es un continente enorme. Y de hecho al principio, como Panamá es un istmo, es una parte donde al final se puede ver los dos océanos, lo que es ahora el océano Pacífico y el océano Atlántico. Él de verdad no pensó que esto fuera un continente todavía, hasta que empezaron las expediciones hacia el sur y hacia el norte, es donde se empiezan a dar cuenta que es un territorio enorme y completamente inexplorado. Entonces pille, cuando llegaron estos manes vieron 3 civilizaciones súper grandes, de verdad que tenían un arraigo súper claro en el territorio, y es en el norte todo lo que tiene que ver con los aztecas, los mayas, todo lo que ocupa la parte de Centroamérica, y hacia el sur una cultura fuertísima, que son los incas. Eran unas sociedades altamente guerreras, eran unas sociedades que tenían una cultura impresionante, una comida impresionante, unas sociedades que inclusive tenían unas luchas internas súper importantes. Y para que entiendan ustedes la dimensión de esto también, es que el mismo Hernán Cortés utilizó estas guerras que había dentro de los mayas y los aztecas para mellar en ellos y poder entrar más fácilmente, y lo mismo hizo Francisco Pizarro, que era su primo, al sur, cuando descubrió a los incas con las guerras entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, cuando llegaron al territorio, lo que ahora es Colombia, lo que ahora se conoce como Colombia,
De verdad se encontraron con tribus, la verdad muy poco organizadas, que eran bastante triviales y que no tenían una cultura, un arraigo muy fuerte entre una gran cantidad de ellos. Y se encontraron con tres culturas que no eran tan predominantes como las del norte y del sur, pero son las que en ese momento eran las que estaban en el territorio, que son los Tairona en el norte, que es donde derivan todos los guayús y demás, los que están ahora, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y hacia el sur son los Quimbayas y la cultura muisca. Póngale cuidado, Colombia tiene una gran veta de agua, que es la que divide las dos grandes partes de este país, que es el gran río Magdalena, y eso es lo que define toda nuestra colonización, cómo es que llegan los españoles y cuál es la ruta que siguen y cuáles son esas primeras instancias de cultura española que nos dejan acá. Entonces la colonización se fue dando y fueron pasando por esos pueblos indígenas y cada uno era súper distinto, tenía unas culturas súper distintas y como les decía eran tribus muy pequeñas. Y en esa avanzada, para que ustedes entiendan, nosotros como colombianos vamos a quedar con tres raíces súper importantes y lo que nos dio un nivel de influencia durísimo. Y el primero que vamos a hablar el día de hoy es la raíz aborigen. La segunda es la raíz española, que eso es un mundo, aquí se vino un montón de gente, vinieron españoles de Racamandaca, vinieron todo lo que tiene que ver con herencia mora, todo lo que tiene que ver con la raíz judía, que todavía es muy, ¿cómo decirlo?, controversial, todavía no nos ponemos de acuerdo, e incluso tenemos costumbres súper romanas. Y no olvidemos la última parte que es fundamental para nosotros como colombianos y como antioqueños, que es esa raíz afro, todo lo que vino de África. Hablando de estas raíces aborígenes más importantes, nosotros también podemos contar con tres, específicamente en Antioquia. Ya hablamos de los muiscas, hablamos de los taironas, ya hablamos de los quimbayas, pero las tribus más importantes aquí en Colombia, aquí en Antioquia, aparte de los quimbayas, eran los catíos y los ansermas. Los catíos provienen de los Caribe y les decían así porque tenían la sangre caliente. Era una tribu extremadamente guerrera y los catíos hacen parte de lo que ahora, o que nosotros vimos en el video pasado, que es toda la historia, por ejemplo, del cacique Nutibara y la bella Dabeibe, que fue también ya su esposa y fue una deidad de estos catíos. Este video comienza acá en la Universidad Pontificia Bolivariana, que es primero un campus muy hermoso que está en todo el centro de Laureles, pues uno de los lugares más hermosos que tiene Medellín. Pero lo interesante de esto es que la universidad tiene algo muy bello, y es que siempre a finales de semestre vienen comunidades indígenas, vienen líderes de comunidades indígenas alejadas más hacia el sur, todo lo que tiene que ver con Putumayo, todo lo que tiene que ver también con Arauca, Baupés y demás, a formar a sus líderes. Entonces, bien por la universidad, y pues la verdad es muy bacano poder hablar de culturas indígenas cuando también estamos haciendo algo por las culturas indígenas y pues dándole un poco de ese conocimiento que también vinieron a robarle o vinieron también a colonizar los españoles. Y aquí, cambiando del lugar de donde empezamos a grabar, seguimos contando la historia. Y es que Antioquia es un territorio riquísimo en oro, riquísimo, más que cualquier región en el país, y eso atrajo un montón de colonizadores que vinieron con esa fiebre enorme del oro. En realidad eso trajo consecuencias bastante nefastas para nuestra cultura y lo que hacemos actualmente. Básicamente el oro entre los aborígenes tenía un origen bastante ceremonial, tenía un tema más de intercambio, más no de costo, y esa idea de que el oro es sumamente valioso la trajeron los españoles. Con esta fiebre del oro surgen bastantes leyendas, como la leyenda, la que sabemos, la del Dorado, de la laguna de Guatavita, la misma que surge a través del mito de David de los Catíos, donde había un templo completamente construido de oro
y lo que digo, trajo un montón de colonizadores, un montón de españoles que vinieron atraídos por esa fiebre del oro y arrasar con lo que sea para tener su pedazo de oro. Resulta que en los cativos había diversos grupos. Habían grupos que eran antropófagos, que consumían carne humana. Pues, pucha, ¿será que habrían logrado sobrevivir hasta esas épocas? Habían otros que literalmente vivían en bohíos, otros que vivían en la copa de los árboles para protegerse de los animales. Eran un grupo bastante heterogéneo y bastante diverso. Y como ya habíamos hablado, es que como antioqueños nosotros no tenemos un mito fundacional basado en nuestros indígenas. Y realmente eso tiene orígenes demasiado difusos. Y aquí es donde nos empezamos a preguntar, ¿de dónde surgen esas construcciones de nosotros? Porque somos así, berracos, echados para adelante, negociantes, dicharacheros, tan pegados a la familia, tan religiosos. Y es que nuestro ethos o nuestro origen se fundamenta sobre todo en la colonización española y sobre todo también una segunda parte muy importante que espero que la contemos después es en esa industrialización antioqueña. Y mientras vemos la vida pasar por acá, les cuento un poquito también de cosas que nos heredaron los indígenas, como los vocablos. Por ejemplo, el quechua, que es una de las lenguas indígenas más importantes que ha pasado por este país o antes de que llegaran los españoles, tenemos palabras tan importantes como mochila, cacho, cacique, arracacha, cancha, carpa, coca, cóndor, y digamos que le debemos a los indígenas, especialmente colombianos, y bueno, también parte de los indígenas incas, todos los que están por Perú, todas esas palabras que tienen la che, la c y la h, como por ejemplo china, choclo, chuspa, guaricha. Y así que la próxima vez que pido una ñapa cuando leo una limonada en la calle o les contrate los servicios de una guaricha, pues recuerde que este tipo de cosas realmente vienen de los indígenas, así que debemos agradecerles un montón por toda la cultura y todas las cosas buenas que tenemos de ellos. Y ese también es un llamado a recuperar lo ancestral de nosotros. Yo realmente recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, cuando inclusive estaba empezando la universidad, realmente todo lo que tenía que ver con el mundo indígena era mal visto, estaba mal dicho, o sea, no hacía parte inclusive del vocabulario que está bien decir. Y yo sí quiero hacer una pequeña reivindicación desde este canal a toda nuestra cultura indígena, a lo importante que es para nosotros y todas las cosas importantes que tiene para que nos han aportado y que nos siguen aportando, y el cual nos tenemos que sentir orgullosísimos porque tenemos una cultura realmente muy fuerte, muy diversa, gracias a ellos. Así que nada, gracias Caragaví, gracias Catíos, gracias Quimbayas, gracias Muiscas, de verdad les debemos un montón por esta cultura y seguimos con nuestro recorrido. Y antes de que se me olvide, pues una de las mejores palabras que tienen nuestros indígenas colombianos, inclusive andinos, es la palabra huaca, que significa entierro. Entonces, dentro de poco hablaremos de ella y profundizaremos más acerca de este término tan interesante.